Bienvenidos a otro episodio de Avi por América. En Ciudad de México. Otro en Ciudad de México, en la capital mexicana. Estamos ya afuera porque hoy es martes, hoy es el segundo partido de Argentina-Chile y estamos muy contentos por dos cosas. Primero, la vamos a ver con banda argentina, con choripanes, ahí algo que estábamos deseando hace un montón. Y la segunda y la más importante es que la vamos a ver con amigos y amigos viajeros que ahora pueden adivinar ya a ver con quién nos encontramos, que hace meses que no estamos con amigos viajeros. Sí, hace mucho. Estábamos Los amigos viajando viajeros se escapan de nosotros. Sí. Pero a esto nos hicimos los que no. Dijimos que estábamos en otro lado y cuando llegaron acá, ¡ja, acá estamos! Así que bueno, nos reencontramos ayer con ellos y ahora les vamos a mostrar con quién estamos. Y acá tenemos a los viajeros en un Ford Fiesta azul. No, mentira. Acá están los viajeros. ¿Quién? ¿Cuál este Ford Fiesta azul? Sí, lo veo como un Ford Fiesta. Veo como una fiesta, pero no sé lo... Bueno, miren. Acá están. ¿Quién los conoce? Darle la vuelta. ¿Vamos a ver el partido hoy? No quiero verlo con vos porque no me caes bien. Che, el otro día lo vimos y ganamos. Si lo vemos juntos de nuevo y perdimos, ¿qué pasa? No se ve más. ¿Qué no lo vemos más? No digas, No vamos a digamos, ganar, no no se dice, lo dijo. No. Bueno, y acá tenemos al anfitrión del hogar también, Nando, un amigo del... Y vamos a divertirnos hoy. Sí, señor. Hoy me encargo yo. Bueno, nos vamos a ir a ver partido acá con los chicos, nos vamos en La Doña. Nos vamos a la vez. Hoy la Doña va a cargar mucha gente, hoy primera vez y encima en Ciudad de México. Bien, vamos a La Doña. Que ese señor casi me atropella. Bueno, ¿estamos listos para partir? Estamos listos, vámonos. Listos. ¿Vamos cantando canciones? Vamos a cantar. Yo creo que te van a tirar piedra en la combi. No, te van a tirar con cosas, Yo no cantaría. Acá en el departamento del amigo de los chicos, la verdad que felices porque está llegando banda Sí, está llegando la argentina. banda argentina, ahora les vamos a mostrar. Hay muchos argentinos viviendo en Ciudad de México, hay bastantes, así que bueno, cuando suceden partidos de la selección se juntan y agradecidos de que nos invitaron porque también vamos a hacer una parrillada, unos choripanes, o sea, Ahí está el plato volador. bien completo va a ser la juntada argentina, pero bueno, ya faltan minutos para que empiece el partido. Sí, tenemos puestas nuestras camisetas cabalísticas. Yo tengo la del CL, ya saben que el Club Atlético Temperley es importantísimo para mí. Y son las que usamos para ver el mundial que lo pasamos en el norte de Perú y la final la vimos en Cuenca, entrando en Ecuador. Así Sí, que y son también en la cábala. Copa América de Río de Janeiro, mi amor. ¿Sabés qué cábala nos olvidamos? El trapito de David. No, Sí. pero ese llegó después. Es verdad, es verdad. Pero bueno, lo Este tenemos está. que acordar para los próximos. Este está. Y la verdad, yo tengo muchas ganas de que ganemos, obvio, pero también tengo miedo de que nos toque con México. Imagínense estando en México, que toque Argentina-México. ¿Qué hacemos? Tengo miedo. No, igual con la gente que tratamos siempre no son aquellos que se toman No, todo en obvio, serio, pero bueno, es hay que estar difícil. cuidado, sí. En Brasil pasamos la Copa América que ganó Argentina contra Brasil en Río de Janeiro con brasileños. Nos cuidamos. Y lo que pasó nos fue, no cuidamos. pasó nada porque es folclore, Pero pero nos cuidamos. no pudimos como festejar ni gritar Claro. por respeto, ¿no? Sí. Así Nos tuvimos que cuidar. Acá creo que va a pasar lo mismo. Estamos de visitantes siempre. Pero bueno, hay que ver si llega a esa instancia. ¡Vamos, macho! ¡Te lo mereces! Dale, dale. ¡Juli!
¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! Dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón, dale campeón. Partido finalizado, así que ahora tenemos el fueguito preparado, está empezando ahí a ocurrir. En cualquier momento vienen los choris para festejar. Increíble la vista, miren el humito, cómo estamos, no podemos reclamar. Y acá miren lo que es esta banda por acá adentro, está lleno de gente ahí adentro que fue parte de la... Uy, a ese lo conocen, me parece. Acá a ustedes ya lo presentamos. Me gusta que estén acá. ¿Están contentos? ¿Cómo fue el partido? Bien. ¿Sufriste? Bien, se ganó bien, sufriendo como siempre, si no, no se gana. Y yo dije que hoy me ocupaba yo, ¿no? Vamos, Hoy me ocupaba yo. te veo bien, te veo Arrancó la bien. fiesta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiraban alcohol, tiraban ¿Quién alcohol fue? al ¿Quién piso. fue? ¿Quién fue? Puede pasar. Bueno, vamos a seguir acá viendo a ver qué pasa. Yo les voy a traer el reporte de cómo sigue esta choripaneada. Y bueno, a comer. Hoy era día de trabajo y flojera y no íbamos a grabar, pero la verdad que estamos yendo a la casa de unos amigos que nos invitaron a un podcast y nos tentamos para probar los pastés, que se es ven como una cargaditos. empanada, es hasta con harina de trigo. Muy hojaldrada se siente. Y este es de mole con pollo. Así que Y yo me pedí de pepperoni con queso. Están 25 pesos cada uno, son bastante grandes. Bueno, como una empanada horneada, ¿no? Bueno, ya que era el mío. Bueno, hoy solo aparecimos para eso, porque si probamos algo nuevo es muy parte del viaje, entonces queríamos por lo menos contárselos. Y más en este viaje a Hiperamérica que siempre hay Morphy. Tempranito, ya arrancamos el día, bueno, no tan temprano, casi mediodía, porque tuvimos cosas que hacer, pero en esta época en Ciudad de México, o no sé si también si en el resto de México, hay que aprovechar temprano porque religiosamente estos meses, que es temporada de lluvia, llueve entre las 6 y la noche y demás, religiosamente todos los días. Así que se aprovecha la mañana, o si está así, que no está lloviendo, aunque esté nubladito, aprovechar para recorrer. Hoy estamos yendo con una caminata larga, ¿tenemos cuánto? 8 kilómetros, estamos caminando hacia Coyoacán, que es el barrio donde vivió Frida Kahlo, Y Diego artista Rivera. reconocida mundialmente, y Diego Rivera también. Entonces vamos a estar andando un poco por ese barrio que, por lo que nos comentaron, está muy lindo, muy gustoso de caminar por ahí. Sí, Así que vamos a ir ahora caminando hasta allá. hacia allá. Crucen los dedos ahí, que no nos agarre la lluvia, así podemos conocer y mostrarles este barrio que es tan lindo y que artísticamente tiene una historia muy grande por estas personas que vivieron ahí, así que vamos a contarles cuando lleguemos allá un poco la historia de ellos. Finalmente llegamos a Coyoacán y el primer punto al que vinimos a ver por afuera es el Museo de Frida Kahlo. En realidad es museo, actualmente la Casa Azul que se le dice, pero fue donde ella vivió junto con su esposo también Diego Rivera, otro artista muy importante de México. Sabemos que mundialmente es súper conocida, pero para quien no la conoce, Frida es una artista, ella era pintora, hacía autorretratos
y se inspiraba mucho en su vida personal, donde tuvo muchísimas problemáticas dentro de su vida. Su padre también era pintor, entonces ella heredó un poco su arte y las vivencias que tuvo en su vida fue que la llevaron a hacer sus autorretratos tan conocidos mundialmente que conocemos de Frida. Y acá, en esta casa, es donde ella pasó su vida, donde pintó, donde hizo su vida también con su marido. Y actualmente, hoy, al que le interesa, uno puede entrar y adentro puede ver, por lo que vimos, adentro está todo intacto como ella fue su casa, sus pertenencias, me imagino que habrá obras. También dicen que está muy lindo. En nuestro caso nosotros no vamos a entrar, vamos a ir a pasear por el barrio de Coyoacán. La entrada sale 320 pesos mexicanos para extranjeros. Descuento para mexicanos residentes sale 160, mitad de precio. 160 pesos, así que ahí mexicanos aprovechen. Importante si son estudiantes, si son docentes, tienen ahí también descuentos, tienen que tener la credencial vigente y con eso les van a permitir entrar a menor costo, digamos. Sí. Importante el tema de reservar porque, o sea, está todo ya numerado, dice entrada a las 10, 10:15, como que tenés que tener todo con previo aviso, ¿no? Sí, yo entré a la página porque en su momento estábamos interesados en venir. Uno no es que puede venir y entrar, por esto, como dice Diego, es muy solicitado este museo, entonces está organizado, uno tiene que ingresar a la página web y sacar los tickets para ingresar al museo. Y importante, casi siempre tienen como un mes de anticipación que tienen que sacar las entradas para poder conseguir. Yo no sé si es temporada baja o no sé qué, entré y había de acá para una semana. Así que bueno, estén atentos si llegan a visitar, saquen siempre por las dudas, depende de la temporada, saquen con tiempo sus entradas si quieren venir. Esta fue la casa de Frida Kahlo y ahora vamos a caminar un poquito más para el centro de Coyoacán, que dicen que es muy lindo, muy pintoresco. Caminando solo 2 cuadras desde el Museo de Frida, de la Casa de Frida, está el mercado número 89 de Coyoacán. Hay muchas artesanías, muchas cosas respecto a Frida, como sus vestimentas tan tradicionales. Así que bueno, vamos a entrar acá a chusmear un poco. Pensé que era solo de artesanías y demás, pero también hay una parte que es de comidas. Hay flores también, muy lindas. Hay flores, hay un poco de todo, es un mercado muy variado. Coyoacán es el epicentro de arte de acá, de todo lo que es México. Es un lugar muy cultural y algo importante es que no solo Frida y Diego Rivera fueron quienes estuvieron así como personajes ilustres o importantes dentro de Coyoacán, sino que Hernán Cortés llegó a Coyoacán para poder establecer lo que sería la Nueva España, ¿no? Y acá fue donde él estuvo viviendo y donde estuvo residiendo, donde estuvo establecido para poder construir la Nueva España. Sí, así que fue barrio de personajes muy importantes mexicanos y también, como decía Diego, es un barrio muy bohemio, muy cultural, de muchos artistas que vivieron acá. Por eso también es que en este barrio está instalada la universidad tan importante de México. Y otra cosa que yo leí, curioso, es que el Día de la Independencia y el Día de Muertos dicen que acá es como el epicentro, que dice que no se puede casi ni caminar de la cantidad de gente. Qué lindo debe ser, ¿no? Es que hoy estamos en un día de semana, un día normal, es horario normal, o sea, no es ni la tarde ni la mañana antes de entrar a trabajar. Y si uno presta un poco de atención, en todo este parque, ahora les vamos a mostrar, está lleno de gente disfrutando los banquitos, tomándose un cafecito, algo muy así como una onda muy agradable. De hecho, veníamos pensando con Aldi, che, yo tengo un poco de hambre, yo no sé. Y de pronto llegué acá y le dije, se me reabre el apetito para comerme, no sé, un sándwich o alguna cosa sentado en uno de estos bancos porque se lo ve muy lindo todo por acá. Sí, yo tengo una bronca porque me comería de todo, pero hoy me levanté mal de la panza, así que me tengo que cuidar, voy a tener que buscar algo bien sanito. Y bueno, también
Coyoacán está en la lista de los barrios que sí o sí tenés que visitar en la Ciudad de México, así que por eso también siempre hay mucho turismo dando vueltas. Con las letras de Coyoacán de fondo y con ese coyote que se ve dentro de la O, les cuento que Coyoacán significa tierra de coyotes en Náhuatl. En náhuatl. Caminando por acá, la verdad que se ven muchísimos mercados, muchísimas mezcalerías, tequilerías, como que hay de todo, ¿no? Para comer, probar, mucho mercado de artesanías, comidas. De hecho, yo estuve probando ahí unos tequilitas, estuve probando mezcal. un mezcal, perdón. Estuve probando un heladito, acá ya mordí hasta la cuchara. Sí. Y yo tengo una curiosidad, a ver, que yo te la preguntaba la otra vez, lo que estamos escuchando ahora. Para los mexicanos, vemos mucho en todo México la gente como que tiene una maquinita que hace como es un música, instrumento que ¿sí? sopla, no sé, como que levando la manija, sopla y por ahí sale viento. Así que nos gustaría que nos dejen ahí un comentario de la gente historia, de México. cómo se llama, o también más que nada por qué siempre los que están tocando esa música así están vestidos de marrón, tienen como un uniforme. Es una curiosidad que siempre que los veo le pregunto a Diego, no sé cómo buscarlos tampoco en internet. Ellos piden unas monedas por esa música, no sé si representan a una comunidad o algo, por eso están siempre vestidos así. Bueno, nos gustaría que nos comenten, nos dejen información sobre lo que les vamos a mostrar. Saben que a nosotros nos gusta sentarnos mucho en las plazas, así que encontramos allá una panadería con roticería espectacular. La verdad que acá tengo el nombre, Le Caros, desde 1972, pero la verdad que tiene unas cosas espectaculares, así que compramos medio pollito con unos pancitos, tipo unas ciabatas. Y bueno, vamos a ver la vida pasar y comer algo acá. Apuramos el paso, comimos rapidito en la plaza porque están cayendo unas gotas. Recuerden que estamos a 8 kilómetros del Atoyo todavía y vamos a hacer una última parada en un lugarcito que queremos conocer, que es un callejón que tiene una historia que ahora, si la encontramos, se los vamos a contar. Así que nos estamos preparando, nos estamos poniendo los pilotos. No, por ahí no es. Porque seguramente nos agarre y se largue más fuerte. Y en caso que llueva también tenemos un paraguas y Abby se va a meter abajo del piloto. Pobre Abby, cuando me la cargo acá adentro me llega a tirar algún pedini, ¿sabes qué? Pobrecita. Llega desmayada. Estos pilotos, si recuerdan los que nos siguen hace mucho o desde Perú, los compramos en Perú para hacer todo lo que es Machu Picchu, los paseos en Cusco, que justo también empezaba la época de lluvia. La épica caminata de 4 días por la montaña. Sí, tienen historia, no los hemos usado mucho, la verdad que fueron más de cábala. Los compramos y dejó de llover, pero la verdad que están bien prácticos y bueno, vienen desde Perú. Para quienes les interesan y les apasionan los eventos, vamos a decir los episodios paranormales, llegamos a un lugar que tiene bastante carga emocional, bastante carga de esto que les decimos paranormal. ¿Por qué? Porque estamos en la calle de los aguacates. El callejón del aguacate. El callejón del aguacate, muchas gracias, mi amor. Y hay una historia, digamos, una leyenda que se cuenta acá en este lugar,
donde en los años, creo que en los años 30, más o menos aproximadamente, había un soldado que vivía acá en esta calle que le gustaba mucho ponerse, un militar, sí, que le gustaba mucho ponerse su uniforme con sus, bueno, con todo su gala, vamos a decir, y andaba por este lugar, ¿no? Circulando. Y aparentemente un niño al cual le llamaba mucho la atención todo lo que el militar tenía. Llegamos a la Virgen. Pero bueno, como les decía... Terminé de contar primero la historia. Como les decía, el chico este, que estaba muy como intrigado con toda la cuestión de la vestimenta militar, le llamaba mucho la atención y cuando lo veía paseando, ¿no? Cuando lo veía paseando, y entonces en un momento el militar, este soldado, aparentemente se volvió loco y mató al niño. Sí, lo que leíamos es que, lo que dice la leyenda es que el niño se le acerca para ver su vestimenta, entonces le pide jugar, entonces el militar le dice que no, y el nene como que se pone así un poco insistente y demás, y ahí es cuando lo golpea y lo mata. Entonces, bueno, hay varias cosas, o sea, varias historias como qué fue lo que pasó, si el militar lo colgó al niño, si el militar se colgó él, después se ahorcó, bueno, como hay que varias hay dos versiones. Hay dos versiones de qué pasó con eso. De que él colgó al niño después de matarlo, o de que él se colgó porque también no pudo con su sufrimiento. Entonces, en estas calles que tenemos acá, en estos callejones que la verdad se ven muy angostos y bastante tenebrosos, lo que se cuenta es que cada tanto se puede ver la sombra del niño corriendo o, vamos a decir, como la sombra del militar, y que también a veces escuchan gritos, hay varias cuestiones. Acá en esta esquina, que es lo que estábamos buscando, hay una imagen de una virgen que aparentemente habría colocado esta persona con el fin de, vamos a decir, orar por el alma de este niño, ¿no? O sea, como buscando el perdón y demás. Y acá, bueno, nosotros veníamos caminando medio que dónde será, y justo acá en la esquinita tenemos a la... Sí, a la Virgen. Tenemos a la Virgen con una velita que evidentemente todos le prenden, pero bueno. Que también están las dos versiones de que supuestamente él lo puso para que en algún momento se lo perdone, pero nunca se lo perdonó y por eso dice que deambula su alma, la de él y la del niño, que también se escuchan risas. Sí. En internet dice no vengan de noche, la verdad que de día por lo menos hasta ahora no tenemos ninguna experiencia rara, yo no me voy a animar a venir de noche por las dudas. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Nos comentaron que hay una leyenda acá asociada como a esta zona de un niño y un militar o algo así. La curiosidad y queríamos saber qué se sabía de acá, de que andan por la zona, si realmente se llega a escuchar como algún grito, alguna cosa. Si alguna vez se escuchó algo. La historia. Son leyendas. Son leyendas que se cuentan de acá. Mitos. Ya ves que el mito hay en la religión, en la política, total, en todos lados. Okay. Entonces son leyendas que se han forjado a través de las generaciones, ¿no? de personas. Bien. La abuelita de mi esposa vivió mucho tiempo aquí. Ok. Y pues esas leyendas así como que se van de familia en familia. Sí. Y sí hay algo de cierto, pero que yo ahorita tengo viviendo aquí ya como 60 años. Un montón, sí. Bueno, ya lo autoriza a hablar con conocimiento de causa. Sí, entonces me gusta mucho esta parte porque es hermosa. Es muy linda. No había lámparas. Entonces era bien oscurito para entonces estaba oscuro y eso la hizo la fama. Muy mística, ¿no? Muy así, o sea, se siente diferente. Al ser humano pues, no le gusta. Sí, no, el ser humano le teme a la oscuridad. Naturalmente, siempre. claro. A lo desconocido, a las dos cosas. O inclusive a la mucha luz, ¿no? Sí, también. Entonces, verdad, pero bueno, en este caso la oscuridad hace patente que haya esas leyendas. Bien, perfecto. Muy bien, como que el lugar hace también toda esa energía. Si van aquí al callejoncito del aguacate, acá. Que está aquí, en el número 9 hay una puerta. Que según de ahí salió el militar. Ahora vamos a ir a ver. El niño lo vino a colgar por acá, por esta zona. No sé si en este árbol, ¿no? Supuestamente uno de aguacate leíamos nosotros. Los árboles marcan mucha... Sí, las referencias. Muy difícil acá. Es bien finito todo. Es tan finito, tiene creo que unos 4 metros leíamos, entonces es muy difícil para los carros pasar por acá.
Entonces aquí viernes, sábado y domingo en esta zona Sí. se reúnen cantidad de gente de las 7, 8, 9, 10, 11 madrugada. Wow. Guau. Vienen acá. Y hay como algarabía y hay gritos. Oh. Ay, mirá, qué Mezcla de loco. Como que miedo ellos con- mismos provocan la psicosis, ¿no? Claro, Claro, sí, 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 Entonces, sí, uno, se como la ponen- mente va trabajando, ¿no? Se ponen psicodélicos y empiezan a sentir que sí hay algo. Hay algo. Uy, Wow, qué miedo. qué Pero ya ves loco. que eso pues no lo sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, claro. cada uno tiene su experiencia. Entonces Qué yo mi experiencia así con esos poderes o asuntos Paranormales, energéticos sí. es que cuando hay veces que me acuesto, pues ya estoy cansadito y de repente siento que a un lado, si izquierdo o derecho, como que alguien se sube, algo ¿no? se apoya. Así y volteo Y no hay ¿y nada. ahora qué? Qué Dime impresión. dónde está el tesoro. Claro, claro, guíame, ¿a dónde Claro, voy? ¿Dónde voy? lo Contame bueno. el secreto. Para ir igual como ustedes a dar la vuelta al mundo. A dar la vuelta al mundo, así mismo. Qué bueno, Muy Mari, bien. muchas gracias. Muchas gracias, Entonces, muy Diego, amable. Un placer. Mucho gusto, Diego. Un placer. Aldana. Muchísimas gracias. ¿Quieren sacar algo más extraordinario para su léxico? A ver, Acompáñenme. vamos. Ya que están aquí, ¿Lo ¿no? puedo ayudar con algo? No, puedo ya lo ayudar con tiré. algo? Ya está listo. Ya tiré todo. Ya está livianito. Volvemos a grabar, gente. Impresionante. Las cosas del viaje que son únicas y hermosas. Le preguntamos ahora lo voy a decir así, le preguntamos a nuestro amigo acerca de la leyenda del niño este. Como lo vieron ustedes en la cámara, nos invitó a pasar, nos dijo, ¿quieren ver algo más? Síganme. ¿Y qué vamos a decir en ese momento? O sea, yo creo que cualquier persona que no está en modo viaje, tal vez si viene una persona que te dice, no quieren ver más, síganme. Y vos decís como, no sé. Decís pero que no, pero nada, a nosotros primero, si hay algo que nos va a matar algún día es la curiosidad. Segundo, aprendimos a desarrollar un sexto sentido y tiene que ver con la percepción de la energía de la gente. La verdad que nada, sentimos mucha buena onda y aceptamos la invitación y ahora les voy a contar qué fue lo que vimos. Finalmente el cuento, la historia es que nos invitó a pasar a su casa, una casa que reconstruyó él con sus propias manos. 100 años de antigüedad, una casa completamente abandonada, entonces se reconstruyó esa casa. En el fondo de la casa había otra casa más, recontra remil antigua, fue una cosa así muy muy loca. No sé si viste, Gordi, la soga que estaba colgada del árbol. Dije, no, la historia del niño. no la vi. Había una soga colgada de un árbol con el típico nudo como de abre. Y dije, ahorcado. ¡ah! Y también probamos el pulque, un pulque que le trajeron de la parte norte, que es una bebida, una fermentación del Maguey. que es el maguey es como una de las tantas especies que hay con lo que se fabrica, por ejemplo, el tequila, el mezcal, son distintos tipos de maguey. Así que probamos un pulque, tuvimos una conversación hermosa, estuvo divino. Conocimos a su familia. Conocimos a su familia también, fue todo hermoso. Felicitamos a Abby, que está muy linda, la hija del señor es veterinaria, así que bueno, ahí la estuvo halagando. Y bueno, eso fue un poco lo que pasó. Agradecidos con la magia del viaje, que suceden estas cosas, ¿no? Le preguntamos algo a alguien y terminamos, bueno, en su casa, Compartiendo y charlando. compartiendo y teniendo una linda amistad de alguien más acá en Coyoacán. Che, me llamó mucho la atención ese árbol. Muy gordito. Está como en el medio de la calle Sí. comiéndose la vereda. Qué loco. Y bueno, ahora sí, empezamos la vuelta a casa. Nos quedan 7 kilómetros y está lloviendo, así que va a estar entretenido. No creo que podamos grabar mucho, vamos a apresurar para que no se moje nada y llegar. Ya estamos en casita, sanos y salvos. Y la verdad que 2 gotitas nada más. Sí, Zafamos no nos bastante.
Fueron realmente como nosotros siempre decimos que son, cábala, los pilotos, Sí. nos lo pusimos y no cayó una gota, cayó Sí. poquito, pero tranquilo. Villa está descansando a full. Muerta, ¿hiciste la cuenta de cuántos kilómetros Sí, caminamos? caminamos unos 20 kilómetros. Así Nada que más y nada menos que 20 kilómetros. Ahí la tiene la viejita de casi 10 años, se caminó. sí, con este clima está ideal para caminar. Sí. Pero Diego fue a buscar recién, chan, 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 chan. ¿Recuerdan que en Acumal, acá en el Caribe mexicano, se nos ahogó la GoPro? Perdimos la GoPro que tanto saben que nosotros le damos muchísimo uso. Y creo que no habíamos contado, no me acuerdo. Pero, o si lo contamos, creo que lo contamos en un vivo o algo. No sé. Bueno, para los que no saben, Javi y Euge, nuestros amigos, nos mandaron de Argentina ya hace un tiempo su GoPro. Nos dijeron, chicos, ustedes la van a usar más que nosotros, la necesitan, le queremos donar la nuestra. Gracias de vuelta, se lo dijimos 1000 veces, pero se lo decimos otra vez. Miren, escuchen de nuevo ese ruidito. Pip, pip, pip. Volví a vivir la GoPro. Volvemos a tener GoPro. Gracias, chicos, por este regalo que nos viene súper, súper bien. Volver a tenerlo, la usamos un montón. Así que gracias de vuelta, estamos felices. Recién Diego la fue a buscar a la casa de una amiga que la trajo a Argentina. Viajó hasta de Argentina, así que increíble. Gracias, muchísimas gracias. Así que ya mañana vamos a salir a grabar el próximo video. Este lo vamos a cerrar acá. Vamos a estrenar ya la GoPro mañana. Mañana, ¿podemos adelantar un poquito de lo que viene o no? Vamos a contar solo unas cosas. Que se queden ahí para ver los próximos videos porque se vienen. El próximo sí podemos adelantar que vamos a intentar ir al Pride acá, que es la marcha, el desfile. Sí, la marcha del orgullo gay. Del orgullo gay acá en Ciudad de México. Dicen que se pone muy bueno, que es de los más grandes e importantes del mundo. Así que vamos a intentar ir mañana para vivirlo. Va a ser una experiencia diferente para nosotros y también poder compartirles de qué se trata y cómo se vive acá en esta gran ciudad. Perdón, amor. ¿Qué? Voy a llevar este puesto así en el pecho con la cámara grabando todo directamente, que haga así un paneo Muy bien. completo. Ese se de lo que va puedo poner pasar. a Abby también. Uy, si esto le entra en el lomo a Abby, me vuelvo loco. Bueno, y también en los próximos se vienen algunas sorpresitas que si se llegan a dar no les vamos a contar nada, pero hay muchas cosas para contarles. Ni yo sé de qué está hablando, les juro. Lo importante es que se vienen cosas muy lindas, muy importantes para contarles y mostrarles en los próximos videos, así que quédense ahí. Los que no se suscribieron se pueden suscribir, dejen me gusta, un comentario, todo, y nos vemos en los próximos. Atentos que se vienen buenas cosas. Y también si quieren pueden ir a ver los anteriores videos si no los vieron.